La verdad es que no me atrevo a decir qué es lo que va a pasar en Cuba en el futuro. Te puedo decir dos planteamientos, lo que yo veo ahora, ¿no? Yo creo que en un principio, si Fidel Castro le permite a Raúl llevar adelante un tipo de reformas económicas que ya hizo en los años 90, en la época que se llama el periodo especial, cuando cayó la Unión Soviética, Raúl querría implantar una serie de medidas de tipo económico para establecer un capitalismo de Estado al estilo de China o al estilo de Vietnam. Digamos que eso, yo lo explico en el libro, creo que sería una primera medida, un primer paso. El siguiente paso, yo pienso que sería muy difícil mantener un sistema de capitalismo de Estado vietnamita o chino a 90 millas de Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha tenido y tiene y tendrá muchos intereses en Cuba. En este momento es el quinto socio comercial de Cuba y el primer país exportador de alimentos. Yo creo que Cuba... Y una proximidad geográfica abrumadora. Cuba tenía más contacto con Estados Unidos que con la metrópoli, que era España, ¿no? Yo pienso que en esa segunda fase podría haber un blanqueamiento de la revolución al estilo de Rusia, que podría haber un partido que se pudiera llamar de la Nueva Cuba o algo así, que se podría blanquear con unas elecciones democráticas, entre comillas, para que las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que son las que tienen su holding empresarial, controla todos los sectores básicos del país, pudieran seguir manteniéndose en el poder, igual que en la Unión Soviética. El auténtico poder de las Fuerzas Armadas. Sí. Luis Baset, a Obama le hemos pedido que cambie la ley de gravedad, que consiga que no haya paro, que se acabe el hambre en el mundo, pero respecto de Cuba ha tenido solamente dos gestos que han influido, han cambiado ya. Bueno, van a poder viajar, van a poder enviar dinero. Quizá por esa vía se puede empezar a abrigar una esperanza de transición, ¿o es demasiado optimista? No, yo creo que el libro de Vicente termina antes de la medida de Obama de liberalizar el viaje de los cubanos residentes en Estados Unidos, que me parece que es una medida muy importante, aunque para que tuviera mayor efecto debiera extenderse, debiera liberalizarse el derecho a viajar a Cuba, porque en esto sí yo creo que podemos establecer una semejanza con la transición española o con la pretransición, porque nosotros solemos hablar muchísimo de la transición política, pero hay una pretransición económica, comercial, de costumbres también, ¿no? La entrada de los turistas, y que de hecho es cuando se produce de verdad el cambio social. La sociedad española, se ha dicho y se ha escrito mucho, había cambiado ya antes de que empezara la transición. La sociedad cubana necesita hacer este cambio. Hay un dato además importante respecto a cualquier transición en cualquier otro país que la hace muy peculiar, y es el hecho de que haya una población cubana americana tan importante, que esto va a condicionar y va a jugar va a tener un papel muy importante en esta transición. Pero por tanto yo creo que la medida de Obama es seria y va a producir efectos. Yo diría que hay otro elemento que va a jugar, y es el tiempo. Y es el tiempo, porque Castro está todavía vivo. Es decir, que no hay que olvidar, es como si tuviéramos a Franco. No se ha muerto nunca. Claro, no se ha muerto. A pesar de que se ha pasado, para hacer el chiste, ha pasado de comandante en jefe a redactor en jefe, porque está escribiendo, además incluso este es un tema que quizá Vicente nos puede contar, porque él conoce muy bien. Bueno, incluso hay escepticismo sobre hasta qué punto es de quien escribe. Por lo mal escrito que está alguno de los artículos, parece que sí. Que puede ser él. Pero hay otros que no. Es decir, yo creo que va a ser una transición muy específica, muy peculiar. Hay que buscar los patronos más bien en el este de Europa y en Asia, en los países comunistas, más que en China, apuntaba claro, gente, ¿no? Y además hay un elemento de un paralelismo tremendo, inquietante. Para entendernos, la burguesía nacional rusa, de la rusa de Putin, es el KGB. Es de donde han salido. Nuevos ricos. ¿Quiénes son los nuevos ricos? ¿Quiénes mandan? ¿Quién es la oligarquía nueva que dirige las palancas del Estado y de la economía? Pues es la gente del KGB. En Cuba será, si no hay de verdad una transición de cambiar la clase dirigente, será el ejército. No, en Cuba es el ejército. Es decir, bueno, momento ya está siendo el ejército. No, pero me refiero que el ejército intentará convertirse como el KGB en la Unión Soviética. Exacto. Hay un holding de empresas en Cuba que dirige el ejército, se llama Gaesa, y el que lo dirige es un yerno de Raúl Castro, está casado con su hija Débora. Tienen todos los sectores más importantes. Tienen el turismo, que es el de desarrollo más claro, tienen el níquel y tienen el petróleo. Luego tienen todo, es decir, tienen compañías de aviación para el turismo, tienen absolutamente de todo. Esta gente, Raúl introdujo en Cuba una cosa que se llama el sistema de perfeccionamiento empresarial, que es nada más y nada menos que utilizar
argumentos capitalistas para el financiamiento y para el desarrollo de las empresas, que lo quisieron aplicar al sector privado y no pudieron porque no hay la disciplina que hay en el ejército. Esta gente funciona como un reloj, es decir, las empresas del ejército funcionan estupendamente y esta es la aristocracia que va a hacer la transición en una segunda etapa hacia una democracia que yo llamo blanqueada, para seguir manteniendo estos sectores que no querrían dejarlos en manos. Sí, pero Vicente, fíjate que en la Unión Soviética, en el último periodo de la Unión Soviética, existía un sector de la economía que era un poco un paralelo con lo que pasa en Cuba ahora. Es decir, que era la economía controlada por los militares. Crecía, había buenos rendimientos, al contrario del resto de la economía. Y lo que sucedió luego fue que convirtieron todo el conjunto de la economía en capitalista, pero controlada por esta nueva oligarquía. Entonces, lo que no han hecho todavía, yo creo que este puede ser el modelo, para tener el modelo o el antimodelo de transición, que es que esta cúpula militar que ahora controla lo que es la economía de Estado pase a controlar una futura economía capitalista. Vicente, incluso con empresas que pueden luego estar perfectamente participadas en bolsa. Sí, perfectamente, ¿no? Sí.